Hablemos de la gastritis, ¿sí? Es una patología muy frecuente a nivel mundial, ¿no? Anteriormente, hace muchos años hacia atrás, cuando uno decía gastritis, uno se imaginaba un paciente añoso, y ahora la proporción se ha invertido. Ahora la mayoría de los pacientes que sufren de gastritis son pacientes jóvenes, inclusive muy jóvenes, niños sufriendo ya de gastritis, adolescentes sufriendo de gastritis. Y quizás uno de los factores, ¿cuáles son los factores que predisponen más a la gastritis? Bueno, no solamente el consumo de ácidos, sino sobre todo el desorden en los horarios de alimentación. Eso genera muchísima gastritis, el desorden en los horarios alimenticios. Y pues si a esto le asociamos, a ese desorden, le asociamos una mala alimentación, pues con mayor razón. Hay veces que yo los veo a ustedes, y lo digo con todo el debido respeto, que almuerzan es con papitas allá, esas ricos ¿cómo es que se llama? El D1. Sí, lo llena y uno dice, bueno, ¿qué es lo que...? Y también yo creo que uno lo piensa, cuando uno tiene hambre, ¿qué es lo que yo quiero? Pues saciar el hambre, ¿sí? No me importa con qué. Entonces por eso de pronto sí, es barato, entonces compro el paquete de papitas, de lo no sé qué, y gaseosa. Y fuera de eso hay veces también, hay veces que veo almorzando a las 4 de la tarde. Pues madre, vaya uno a saber desde qué hora está en inanición, desde qué hora, a qué hora desayunó, si es que desayunó. Ese desorden, ¿sí?, es lo que me genera la gastritis. Recuerden que nuestro estómago, chicos, es como un reloj, ¿sí? Y si yo acostumbro, y por eso uno de los tratamientos de la gastritis es que alguien de acá, perdón, con todo el debido respeto, sufre de gastritis. ¿Su merced? ¿Quién más? ¿Su merced? Ok. ¿Qué les ha dicho el médico? Comer a horas, un horario alimenticio. ¿Por qué? Porque nuestro estómago es como un reloj. Está la parte psicológica, ¿sí? No sé si ustedes en algún momento han escuchado el reflejo condicionado de Pavlov, que Pavlov era un tipo que hizo un experimento y agarró unos perros y a la misma hora todos los días le daba la comida a los perros, y antes de darle la comida, ¿sí?, le sonaba una campana, ¿verdad? Le sonaba una campana. ¿Qué pasó con esos perritos? ¿Qué pasó? Que los perritos, el tipo le sonaba la campana y los perritos salían volados a buscar la comida. ¿Por qué? Porque asociaron ¿qué con qué? Con la comida. Y esos perritos, además de asociarse el sonido con la comida, tenían cialorrea, ¿sí? O sea, abundante salivación. Cuando el tipo le sonaba la campana, los perros empezaban a babear y salían en mandado a buscar la comida, y eran locos buscando las coquitas donde estaba la comida. Así somos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que si nosotros psicológicamente nos dicen que el desayuno tiene que ser entre las 6 y 8 de la mañana, pues entre las 6 y las 8 de la mañana nuestro estómago va produciendo ácido. Y si no comemos, ¿dónde va a actuar ese ácido? En las paredes del estómago. ¿Sí? Almuerzo, la misma vaina. Y si a ese horario le asociamos, ¿verdad?, que estamos por allá del otro lado en los salones 501 y 502, lo asociamos por ahí con un olorcito a carne asada, algún olorcito a comida, psicológicamente se nos produce ácido. Y si a eso le asociamos que yo les ponga a esa hora una imagen de una bandeja paisa, un pollo al arroz de piel bacano, ¿sí?, inmediatamente se produce ácido. No sé si les pasó, pero ahorita que dije que una bandeja paisa, ahorita que dije que un pollito a la broster, algo bien rico, inmediatamente se les dio cerebrea. Inmediatamente, a varios los vi. Entonces, sí, y esa cialorrea no es solamente acá, o sea, no es solamente saliva, acá se produjo ácido.
Y si no tenemos comida, ese ácido, como dijo John, actúa sobre la mucosa del estómago. ¿Cuál es el problema? Que esa mucosa está, ¿qué? Desprotegida. Y entonces el ácido va a actuar sobre la mucosa y no sobre el alimento. Que creo que también por allá eso lo vimos cuando vimos Morfo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué pasó acá? Por eso cuando uno tiene gastritis no puede comer chicle y eso, ¿no? Ni siquiera gastritis. No es aconsejable comer chicle. ¿Por qué? Porque el reflejo de la masticación me aumenta la cialorrea, y esa cialorrea es como el estímulo para que el estómago diga, ah, bueno, allá arriba se produjo saliva, yo voy a producir ácido. Entonces, no solamente los pacientes con gastritis, con todo el debido respeto, yo creo que nadie debe comer chicle. ¿Por qué? Porque la mascada de chicle es un factor de riesgo para la gastritis. Pero digamos que entonces sí sirve cuando uno queda muy lleno. ¿Cómo? Que cuando uno queda muy lleno sí sirve comer chicle, porque pues se genera más ácido, ¿no? Pero es que también, acuérdate que acabas de comer, por ejemplo, acabamos de almorzar y quedaste lleno, te comiste una bandeja paisa, ¿sí? Se comió hasta el cuero del chicharrón. ¿No más? Bueno, por eso, porque ya están llenas, no más. Están llenas. Y si tú masticas chicle, o sea, ya por haber llegado harta comida al estómago se está produciendo una cantidad alta de ácido. Y si a eso le agregamos chicle, se va a producir una mayor cantidad de ácido que puede ser contraproducente. Porque va a haber mucho ácido y obviamente ya va a ir que el metabolismo de los alimentos va a ir depletando el alimento. Llegará un momento en que ya no va a haber alimento en el estómago, pero sí va a haber ácido. Entonces también puede generar una úlcera péptica. ¿Sí? Ah, tu casa. Bueno, muy bien. Entonces empieza como, haga de cuenta que la gastritis es la misma esofagitis, pero en el estómago. ¿Sí? Ese ácido, acuérdense, esa propaganda de Gastrofaz y de Gaviscon tiene mucho que ver. ¿Sí? Acuérdense que en el estómago tenemos unas células principales, unas células parietales. ¿Sí? Las células parietales, ¿cuál es la función de las células parietales? Acuérdense que ahorita vienen más preguntas de Morfo. Ahorita les eché 2 nada más. Solo 2. Ahorita vendrán como 10. Porque tengo harto de dónde preguntar. Gastro, después urinario, después reproductor. ¿Las células qué? Parietales y principales. Y acuérdense que a estudiar la irrigación. ¿Te acuerdas del dibujito ese bonito? Tronco celíaco. ¿Señora? ¿Yo qué? Que no lo vuelva a pasar. Vaya, robes los de primero a los de segundo. Allá en la fotocopiadora están. Entonces, es igual, la gastritis es igual que la esofagitis, sino que, ¿cuál era la principal causa de esofagitis? El reflujo. ¿Y el reflujo aparece en pacientes qué? Gastritis. Con gastritis. Es lo mismo, lo mismo. Lo único que cambia acá en la gastritis es el sitio donde se va a producir. ¿Sí? ¿Y por qué se produce? Les decía que el estómago tiene unas células principales, unas células parietales, tiene unas células simógenas. En términos generales que ustedes recuerdan muy bien, perfectamente bien, pues unas producen ácido clorhídrico, otras producen bicarbonato. Ese bicarbonato es como en la propaganda de Gaviscon, de Gastrofaz. Ese bicarbonato me protege las paredes del estómago. Para cuando llegue el bolo alimenticio y se produzca el ácido, gastrina, ácido clorhídrico, pues ese ácido no solamente va a trabajar sobre el bolo alimenticio, que son cada uno de ustedes, sino también sobre la mucosa. Pero como la mucosa está protegida por el bicarbonato, entonces no le pasa nada. ¿Sí? Pero si no se produce mucho bicarbonato, pues la pared va a quedar desprotegida y se produce ácido, actúa sobre el alimento y sobre la pared que está desprotegida. ¿Y a quién va a lesionar? Al epitelio del estómago. Y esa es la gastritis. ¿Sí? Bueno, quizás una de las principales causas de gastritis son los medicamentos. Todos los medicamentos, a excepción obviamente de los medicamentos que uno manda para la gastritis, todos los medicamentos son gastrolesivos, todos, hasta el acetaminofén, todos son gastrolesivos, o sea que van a atacar la mucosa del estómago. Ahorita vemos cómo la atacan, ¿sí? Esos medicamentos.
Entonces, el estómago tiene una barrera de defensa. Gastrofasa. ¿Cuál es la propaganda de labios con el gastrofasa? Tiene una barrera de defensa. ¿Cuál es la barrera de defensa? Primero que todo, unas sustancias que se llaman las prostaglandinas. ¿Sí? Las prostaglandinas, ¿verdad? Ellas son barrera de defensa. Y esas prostaglandinas, ¿quién me las produce? También las mismas células que producen el bicarbonato. Entonces, en esa mucosa del estómago hay dos cosas que están protegiendo, dos escudos protectores. El uno se llama prostaglandinas y el otro se llama bicarbonato. ¿Sí? ¿Qué hace el medicamento? ¿Qué hace el medicamento? Inhibe, bloquea la producción de prostaglandinas. Y si no se forman las prostaglandinas, no se produce el bicarbonato. Y si no se produce la prostaglandina ni el bicarbonato, pues la pared no va a estar cubierta o no va a estar protegida. Y aparece, el ácido va a actuar sobre la pared que está desprotegida. ¿Correcto? Esa es la principal causa. Las sustancias químicas, el consumo de sustancias químicas, el alcohol y eso, ¿cierto? Los ácidos, el limón, el ají, pues ellos tienen un efecto directo sobre la mucosa. ¿Sí? Son más fuertes, por ejemplo, el ácido el limón, o los alimentos ácidos, ¿sí? Y el ají, ellos logran atravesar la barrera protectora. Por eso no es aconsejable comer mucho ácido, no es aconsejable tomar mucho ácido, ¿sí? Ají, no es aconsejable, a menos que poco a poco nosotros nos vayamos acostumbrando, ¿sí? Pero por ejemplo, si la persona no está acostumbrada a comer picante y se mete un chile poblado en un solo guarapazo, se va a terminar con una úlcera perforada ni la más berraca, ¿verdad? Ay, cierto que es acá. Ok. Recordemos, esto es una endoscopia, recordemos los pliegues gástricos, acuérdense aquí es que están esas células, ¿cierto? Y aquí vemos la úlcera, ¿sí? El hueco, que es el endoscopio pasando. Yo decía que el estrés que el profe decía en la diapositiva. ¿Qué pasa? El estrés también aumenta la producción de ácido. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? La dispepsia. ¿Qué es la dispepsia? Lo que nosotros llamamos mala digestión. ¿Sí? Entonces el paciente dice, oiga, me cayó mal, estoy soplado, ¿sí? Siento agrieras. Eso es la dispepsia. Cuando el paciente come algo, ¿Eso es de eructar también? eructar es parte de la dispepsia, la eructadera, y no solo la eructadera, sino cuando el gas busca otra salida, las flatulencias, ¿cierto? Es bigastralgia, que es dolor en la boca del estómago, lo que nosotros llamamos vulgarmente dolor en la boca del estómago, náusea, vómito, las hematemesis, las melenas y el reflujo, ¿no? La pirosis. Fíjense que todo está asociado, todo está relacionado. Por eso no se dejen quitar el almuerzo del novio o de la novia. Se traiga él o ella traiga su propio almuerzo, carajo, ¿por qué? Mire cómo se ven las peladuras en una gastritis, estas peladuras. Como cuando uno se raspa la rodilla. Mire, todas esas peladuras son gastritis. Ahora eso va a ir creciendo en profundidad, rompe el epitelio y es cuando ya aparece la úlcera. Úlcera gástrica o la úlcera duodenal. Tenemos algunas zonas, el epitelio que ustedes ven a la derecha en la imagen inferior es un epitelio normal, para que ustedes reconozcan un epitelio normal. Miren ahora en la imagen de la izquierda, las glándulas las ven ¿qué? Dilatadas, las ven crecidas, hay hiperplasia ya de esas glándulas. Y en algunas zonas ya encontramos algo muy importante que ¿qué será? Algo que vamos a ver ya. ¿Cómo? Si tuviera una discoteca, ahí le grita, ¿no? Yo no voy a eso. Ay. ¿Cómo es que dice su merced que es? No, todavía no. ¿Qué está asociado con la gastritis y con la úlcera? ¿Qué está asociado con la gastritis y con la úlcera? Un bicho. ¿El virus? El Helicobacter Helicobacter pylori. Ese es el bicho.
Mire cómo está destruido ese epitelio, el inferior. Ahí ya hizo una úlcera. Eso se hace una úlcera. ¿Sí ve que el epitelio está completamente destruido? Mire cómo se ven de bonitas las glándulas, las células caliciformes, las otras células parietales principales. Ese epitelio es normal, ese epitelio es normal. Bueno, la gastritis crónica no es más que los episodios repetitivos de gastritis aguda, ¿cierto? Entonces ya la característica más importante hacia las 11 es la aparición de en una gastritis crónica fácilmente pueden aparecer las úlceras ya. El paso de gastritis crónica a úlcera es un paso mínimo. Hay dos tipos de gastritis crónica, la tipo A y la tipo B. La más común es la tipo B. La tipo A es una gastritis autoinmune. Nosotros ya sabemos en qué consiste la enfermedad autoinmune. Entonces, en estos casos, el sistema inmunológico del paciente está produciendo anticuerpos que van a destruir las células sanas del estómago. O sea, el sistema inmune del paciente no reconoce las células sanas del estómago, no las reconoce como sanas o no las reconoce como normales, y entonces las empieza a atacar, las ve como un agente extraño y las empieza a atacar. Esa no es muy frecuente. La frecuente es la gastritis, la pirosis, y la gastritis B, que es la que está asociada con el Helicobacter. Lo rojito que ustedes ven ahí es el Helicobacter. Chicos, el Helicobacter es precanceroso. Entonces, ojo, ¿sí? Ojo con esos pacientes que tienen, de pronto en ustedes o en familia, que tengan Helicobacter. Hay que hacerse el tratamiento completo. La Organización Mundial de la Salud dice que una persona que sufra de gastritis, no importa si es con o sin Helicobacter, se tiene que hacer un control anual de endoscopia. Su merced, ¿cuándo fue la última endoscopia que se hizo? Y su merced, ese es el peligro del cáncer, que el paciente no se hace la endoscopia de controles cada año y cuando ya se da cuenta que tiene cáncer. Ya cuando el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, el Gaviscon, todas esas vainas no le hacen efecto, es cuando se asusta y ya tiene melenas y toda esa cuestión, hematemesis, y ya desafortunadamente no es una gastritis o no es una úlcera, sino que es un cáncer. ¿Sí? Aquí ya tenemos cáncer, ¿sí? Mire las zonas de hemorragia, ¿sí ven estas zonas blancas? Sí. Eso ya es la lesión cancerosa. Aquí en esta era una placa, bueno, en la de izquierda era una placa, una leucoplasia, ya esta lesión acá era nodular, ¿sí? Acá tenemos los pólipos, ¿sí los ven? Las flechitas marcando los pólipos, la lesión es más elevada, ¿correcto? Y allá en la parte inferior es la úlcera, la lesión ulcerosa. Ya perdió la uniformidad, la superficie, mire, lisa, y ya es con zonas elevadas y deprimidas. Lesión ulcerosa. Bueno, mire el epitelio. No les podría decir que es un cáncer, pero sí está muy cerca de un cáncer, sobre todo la de la imagen derecha. Mire cómo está completamente perdida. Son muy pocas zonas donde hay células sanas, ¿no? Mire que en la parte de acá, de la flecha, de flecha a flecha, ¿sí? Ya no hay células. Ya se perdieron las células. Muy seguramente ya tiene que haber algún grado de displasia. Tiene que haber, por no decir que anaplasia, pero tiene que haber algún grado de displasia, ya hay. Ya esto es un cáncer con diferentes tinciones, ya es un cáncer. ¿Esta displasia se clasifica en dos? 3, leve, moderada y severa. Bueno. Y finalmente